Soy Aniceto Zaragoza, el director general de Oficemen, la agrupación de fabricantes de cementos de España, y vamos a analizar cuáles han sido los avances en economía circular del sector cementero español. Para esto vamos a tratar de forma breve una serie de aspectos que son relevantes. Lo primero, recordar cuál es la problemática de residuos que tenemos en nuestro país. El segundo, el marco legal aplicable. La tercera parte, vamos a explicar la hoja de ruta de descarbonización de la industria cementera y qué papel juega la economía circular en esa hoja de ruta. Vamos a verlo con un poco más de detalle para, por último, pasar a analizar cuál es el observatorio de economía circular de la industria cementera que nos va a permitir mapear todas las actividades que se están realizando para llegar a una serie de conclusiones finales. La problemática de los residuos. Es de todo el mundo conocido que nuestro país tiene una mala relación con la gestión de residuos, pero no es algo nuevo. Si vamos a la historia podemos ver que hay acumulaciones de residuos en sitios tan icónicos como puede ser Roma y como puede ser el Monte Testaccio, ¿no? Donde durante miles de años se estuvieron acumulando residuos cerámicos. Pero esa cuestión de tirar y acumular y que tengamos vertederos es algo que tiene que cambiar. Veamos cuáles son los datos actuales. En el año 2022 se generaron 513 kilos de residuos municipales per cápita en la Unión Europea. De esos 513 kilos, 48% se reciclaron, lo cual significa que más de un 50% de los residuos domésticos van a vertederos a algunos países de la Unión Europea. Esta situación es completamente variable. Mientras que hay países donde el uso del vertedero está prácticamente eliminado o extraordinariamente limitado, como es el caso de Alemania, donde no van más del 1%, Bélgica también con el 1%, Austria con el 2%. Tenemos otra serie de países, en concreto 13 Estados miembros, que están muy lejos de alcanzar los objetivos de tener un máximo del 10% llevado a vertedero en el año 2035. En concreto, entre estos 13 países tendremos Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal y Rumanía. Esto significa que los países más importantes de la Unión están en condiciones de cumplir con los objetivos establecidos por la Comisión Europea, pero España se encuentra muy lejos. Podemos ver en el gráfico que tenemos, en la representación, cómo España prácticamente duplica la media europea de llevada a vertedero y cómo, aunque está en valores medios desde el punto de vista de reciclado, todavía nos queda un campo enorme de mejora. Si lo vemos desde un punto de vista numérico, descubrimos que la media de la Unión Europea le cuesta trabajo bajar de esos niveles del 30%, pero a España le cuesta mucho trabajo bajar de un 50% de residuos enviados a vertedero. ¿Qué podemos ver? ¿Cómo podemos explicar esta disparidad de situaciones en el conjunto de la Unión? Bueno, una de las razones, y no es la única, pero una razón relevante, es la baja tasa al vertido que tenemos en nuestro país, que hasta hace muy poco inexistente, y que nos separa de otros países europeos. Evidentemente, si llevar residuos a vertedero, residuos que tienen otro tipo de utilidad, que no son solo reciclados, sino que pueden ser objeto de valorización, si es muy caro llevarlos a vertedero, automáticamente florece una economía verde. ¿Qué vamos a ver en los países que tienen menor tasa para envío a vertedero? Pues que automáticamente se van a encontrar con mayor uso del vertedero, menor economía verde. Vemos que la distorsión es enorme, que hay países como Dinamarca, como luego veremos Alemania, Finlandia, donde las tasas de vertedero son tan elevadas que prácticamente cualquier otra alternativa es más económica, es más rentable, aparte de medioambientalmente mejor. Como vemos, nuestro país, España, no tiene una tasa de vertedero actual que sea muy baja, pero es muy reciente su aplicación y por lo tanto todavía no podemos ver en toda su intensidad las medidas el impacto que se va a derivar de esta tasa. El marco legal aplicable. Bueno, en algunos momentos se dice que la Comisión Europea
está hiperregulando, que tiene una actividad regulatoria muy elevada. Bueno, probablemente esto es una opinión ampliamente compartida, porque vemos que en el año 18 apareció un primer paquete de economía circular, en el año 19 se promulgó el Pacto Verde Europeo y en el año 20 apareció un plan de acción dirigido a la economía circular. Y todo esto con actuaciones sobre la directiva, tanto de la Directiva Marco de Residuos como la Directiva de Vertederos. En el Pacto Verde empiezan a aparecer una hoja de ruta para alcanzar una economía sostenible en el marco de la Unión Europea, alcanzando los retos climáticos y ambientales que se querían, protegiendo a las personas y al hábitat y, teóricamente, sin dejar nadie atrás. Y todo esto nos va a dar una constelación de actividades. Y dentro de esa constelación de actividades, la economía circular juega un papel central. ¿Qué es lo que podemos pensar o extraer de la opinión, de las decisiones de la Comisión Europea respecto a ese papel que pueden jugar los sectores industriales y específicamente el sector cementero? Dice la Comisión, cuando no se pueden evitar o reciclar los residuos, en la mayoría de los casos, y tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, es preferible recuperar su contenido energético en vez de depositarlos en vertederos. Lo que está indicando la Comisión es que debemos valorizar esos residuos cuando no es posible hacer un reciclaje como tal. Y por consiguiente, la transformación de residuos en energía puede desempeñar un papel útil y crear sinergias con la política climática y energética de la Unión Europea, siempre que esté guiada, y esto es muy importante, por la jerarquía de residuos de la Unión Europea. No podemos hablar de valorización cuando estamos pervirtiendo la jerarquía de residuos. Pero hay que tener en cuenta, y antes me refería a la cantidad ingente de residuos per cápita que generamos en la Unión, que por mucho que elevemos nuestras tasas de reciclado, el flujo de esos residuos con posibilidad de valorización son muy elevados, valorización tanto energética como valorización material. Además, y esto es una comunicación de la Comisión Europea, en aquellos Estados miembros, y España está dentro de esa lista de Estados miembros, con una capacidad de incineración baja o inexistente, y por lo tanto con una alta dependencia de los vertederos, se deben adoptar perspectivas de largo plazo y evaluar, entre otros factores, la disponibilidad de hornos de cemento para coprocesar residuos. Lo que nos está diciendo la Unión es que en aquellos casos, cuando vemos que el uso del vertedero es elevadísimo y que tenemos que reducirlo y que el reciclado y que necesitamos incineradoras, esto lo podemos evitar recurriendo al coprocesado de procesos industriales y de manera específica las del sector cementero. Luego me fijaré un poco más en el porqué el sector cementero, por sus condiciones técnicas. Pensemos que en un horno de cemento, luego lo diré, alcanzamos ya más de 2000 grados centígrados. 2000 grados centígrados contra un flujo de caliza en situación de magma, en situación de 80 metros de longitud, hace que sea el proceso más seguro para tratamiento de residuos que tenemos en la actualidad. Bien, este entorno jurídico, este marco jurídico, ¿cómo se combina con la hoja de ruta de descarbonización de la industria cementera? Bueno, hay que decir que la hoja de ruta de la industria cementera que sacamos en el año 2020, que ahora mismo está siendo ya objeto de revisión y que probablemente a lo largo de este mes que estamos, de esta semana o principios de septiembre, tengamos la hoja de ruta revisada del sector, va a recoger dentro de la hoja de ruta un papel relevante para este concepto de economía circular. Luego detallaré cuáles son los objetivos que tiene la hoja de ruta revisada. La hoja de ruta del sector cementero hacia la descarbonización se ha basado en una estrategia que hemos denominado las 5 Cs. Las 5 Cs es porque no tenemos una solución mágica para tener un cemento libre de carbono, pero sí lo hacemos y actuamos en todas las etapas del proceso. La principal etapa es la número 1, la producción de clínker. En ese proceso en que la mezcla y la utilización de calizas, margas, va a dar lugar a la producción de esa materia prima básica para la producción de cemento que es el clínker y en la que se producen emisiones de proceso. Aquellas emisiones que son una reacción química natural y que no podemos evitar, lo que se llaman en la terminología europea
emisiones de difícil abatimiento. Si queremos producir cemento, queremos producir clínker, estas emisiones van a estar allí. ¿Cómo podemos reducirlas? Pues vamos a poder reducirlas si utilizamos materias primas descarbonatadas. Y aquí volvemos a la importancia de la economía circular. Hay materias primas descarbonatadas alternativas a las materias primas naturales que pueden facilitarnos la producción de clínker y que están en nuestro flujo de residuos y que cada día van a estar más centradas allí. Desde luego podemos utilizar combustibles basados en parte de biomasa, algo que es muy relevante y que estamos buscando, y luego veremos que tenemos un flujo de combustibles basado en biomasa que nos permite que nuestra huella en el clínker sea más bajo. Por supuesto, mejoras en la eficiencia energética. La producción de cemento no solamente exige un gran consumo de energía calorífica, sino que vamos a necesitar no solo combustible, sino también energía eléctrica. Luego, la mejora en la eficiencia de los recursos y la eficiencia energética es una de las palancas fundamentales que tenemos. Vamos a tener también un trabajo, y de hecho ya estamos en él, que son los clínkeres bajos en carbono. Es decir, vamos a buscar formulaciones químicas que reduzcan la emisión de clínker. Por supuesto, el uso del hidrógeno, que ya tenemos las primeras pruebas en el sector, es algo que tenemos que avanzar y que se va a seguir utilizando para disminuir la huella en el clínker. Y, desde luego, toda la energía procedente de fuentes renovables. La transformación que ha hecho nuestro sector en el consumo de energía de fuentes renovables ha sido extraordinaria en los últimos años. Pero quizás en este apartado de la tecnología del clínker queda una de las piezas fundamentales de nuestra estrategia, que son la aplicación de técnicas de captura, uso y almacenamiento de CO2. Las tecnologías de captura son fundamentales en todos aquellos procesos donde se vayan a producir emisiones de este tipo irreducibles o difícil de abatimiento, como es el caso del clínker. Aplicando todo ese conjunto de medidas podemos reducir la huella total del cemento en 2/3 partes, un 66%. Una vez que tenemos ese clínker más limpio, más verde, podemos fabricar un cemento a su vez mejor. Y vamos a utilizar un cemento mejor porque vamos a volver a utilizar residuos de otros procesos industriales que complementan las características mecánicas, físicas, químicas del clínker. Y por lo tanto vamos a tener que utilizar menos clínker, vamos a bajar la huella de cemento. Y al mismo tiempo hay una parte del clínker que vamos a poder sustituir y ahí tienen un papel central las arcillas calcinadas. Una nueva tecnología de amplio conocimiento en algunas partes del mundo, pero que ahora se está generalizando en estos tiempos. Por supuesto, producir cemento significa consumir muchísima electricidad. Tenemos que hacer muy fino ese polvo que es el cemento y, por supuesto, la electricidad que necesitamos ahí es una electricidad verde. Y, no menos importante, todos los medios de transporte, tanto internos como externos, tienen que ser medios de transporte limpios. Si ya tenemos un cemento más verde, la siguiente acción es en el hormigón. El hormigón puede ayudarnos en su composición a tener una huella más baja y, sobre todo, el transporte de hormigón, que es algo relevante, puede ser neutro en carbono y ahí tenemos objetivos de reducción más moderados, pero muy importantes. La cuarta etapa es la fase de la construcción. Claro, la fase de la construcción es muy importante en esta época de transición que tenemos en la producción de cemento y clínker hacia la neutralidad climática. ¿Por qué? Porque podemos construir de manera mucho más eficiente desde el punto de vista de huella de CO2. Ya hay países en Europa que están construyendo a través de límites en la huella de CO2 y esto nos ayuda a perfilar nuestro método de diseño, nuestros procedimientos de cálculo. Vamos a tener dentro de poco directivas comunitarias que nos van a limitar la huella de CO2 por metro cuadrado construido. En el largo plazo nos daría un poco igual, porque si ya tenemos un hormigón neutro en carbono, podríamos hacer una construcción diferente, nos importaría poco consumir mucho en la construcción porque sería construcción neutra en carbono. Y el quinto apartado, la quinta C, que es quizás la más desconocida, es la de la carbonatación o recarbonatación. No todo el mundo sabe que ese CO2 que se liberó en la producción de clínker de manera natural y con el paso de los años vuelva a incorporarse al hormigón. Estamos hablando que ese proceso de carbonatación o recarbonatación es captura de CO2 del aire para producir otra vez carbonato cálcico en nuestras estructuras. Obviamente este es un proceso que durante años, a decenios, hemos luchado contra él
porque si el proceso de carbonatación es muy rápido, se ponen en riesgo las estructuras, se ponen en riesgo las armaduras de acero que tenemos en el interior de nuestro hormigón armado. Y por eso hemos pretendido que sea muy lento. Bien, esto tendrá que seguir siendo igual, no para todos los hormigones, porque hay hormigones que no son armados o que tienen otro tipo de armaduras y que por lo tanto no hay que forzar que no se recarbonaten, pero sobre todo cuando termina la vida útil de la estructura, una adecuada gestión nos va a permitir que esos residuos de construcción capturen muchísimas toneladas de CO2 del aire. La combinación de estas 5 Cs son las que nos van a permitir tener un cemento, una huella cero en los cementos fabricados en nuestro país, y con las nuevas tecnologías que se expondrán dentro de poco tiempo veremos que no solamente pretendremos ser neutrales, sino tener una huella negativa. Ya lo explicaremos. Bien, ¿qué hacemos con esta hoja de ruta? ¿Cómo vinculamos esa hoja de ruta al sector cementero y la economía circular? Pues intentando hacer simbiosis industrial en todos los pasos del proceso. Tenemos representado aquí en el esquema el proceso de fabricación de cemento. Por un lado tenemos que coger y extraer materia prima de nuestras canteras, materia prima natural, triturarla y preparar esa masa, algo que denominamos en el sector crudo, para su posterior tratamiento en el horno. Bien, ahí es donde podemos incluir reciclados. No todo tiene que venir de la cantera. Podemos incluir combustibles o materiales alternativos que pueden provenir de lodo de papelera, de residuos de demolición, de muchísimos procesos industriales que vamos a utilizar como sustituto de la cantera. Hay que recordar que el cemento es una mezcla química de componentes muy básicos en la naturaleza. Esto permite que tengamos cemento prácticamente en todos los países del mundo, Pero no solamente esto hace que sea muy generalizable los beneficios del cemento y del hormigón para el conjunto de la sociedad, pero eso permite también que podamos hacer simbiosis industrial con muchísimos otros sectores, docenas de sectores. Esto lo vamos a preparar y lo vamos a meter en el horno de clinker. Decía que la valorización para nosotros tiene 2 facetas, y esto es singular. No solamente tiene la valorización material, sino también la valorización energética. Esos residuos que tienen componente calorífico lo podemos utilizar como sustitución de nuestros combustibles tradicionales, Y por lo tanto vamos a utilizar menos pesco de petróleo y vamos a utilizar más de estos combustibles alternativos. Combustibles alternativos que tienen 2 componentes. Por un lado hay una parte que sigue siendo de origen fósil y otra parte de origen biológico. La de origen fósil, en cualquier caso, estamos haciendo una contribución a la sociedad, porque estamos hablando que si no esos residuos terminarían en un vertedero y a partir de ahí en emisiones. Bueno, están desapareciendo eso de origen fósil, pero aquellos que son de origen biológico están contribuyendo a que nuestra huella de CO2 sea mucho mejor. De este proceso del horno va a aparecer nuestro producto básico, que es el clinker, unas especies de esferas que cuando van a ser molidas y le añadamos otro tipo de adiciones se va a convertir en el cemento. En ese cemento podemos incluir, y de hecho incluimos, otros elementos que provienen de reciclado. Estamos hablando de cenizas volantes de térmica, estamos hablando de escorias siderúrgicas, de escorias de cobre, estamos hablando de todo un conjunto de corrientes que en su día son residuos o subproductos que pueden perfectamente adicionarse al cemento y darles características especiales. Como vemos, para la economía circular en la producción de cemento tenemos 3 puntos de entrada: sustituyendo materia prima, sustituyendo combustibles, dando valor especial a algunas de las producciones de cemento. Y finalmente, con todo esto, tendremos un producto que podremos llevar al almacén y que podemos expedir. Como decía, ¿cuáles son esas corrientes de residuos que podemos utilizar? Y aquí en la imagen podemos ver residuos que provienen de residuos domésticos, de residuos de plantas de reciclado. Ahí tenemos los combustibles derivados de residuos, los neumáticos fuera de uso y que no son objetos de ningún otro tipo de actividad. Podemos ver en la fotografía que tenemos ahí uno de los antiguos almacenamientos ilegales de neumáticos fuera de uso, y alguno de ellos que sufrió un incendio terrible y que sin embargo pueden constituir, y de hecho constituyen, un magnífico combustible para la producción de cemento. Quizás el neumático fuera de uso
sea el prototipo de actividad de coprocesado. ¿Por qué? Porque un neumático tiene tres elementos. Tiene, por un lado, es combustible. Ese combustible, una parte es biomasa, con lo cual estamos hablando de que es un producto natural y que ese CO2 emitido está dentro del ciclo de la naturaleza y no computa desde el punto de vista de emisiones. Luego veremos que computa menos si lo hacemos desde un punto de vista de actividad de captura, y también tiene valorización material. Los neumáticos fuera de uso tienen unos componentes químicos que se introducen en la fórmula del cemento y que por tanto contribuyen a la creación de cemento y a la fabricación de cemento. Bueno, si ustedes tienen tiempo, aquí hay un pequeño vídeo sobre la fabricación de cemento y economía circular que les sugiero que lo visualicen. Una de las actividades realizadas por nuestra fundación CEMA, la Fundación del Cemento y Medio Ambiente, una fundación a medias entre los sindicatos principales del sector y la propia industria. ¿Cuál es la situación que tenemos? Pues si lo vemos, en el año 2022, que son los últimos datos oficiales, las fábricas de cemento recuperaron energéticamente más de 1 millón de toneladas de residuos. 1 millón de toneladas al año. Como podemos ver, este nivel, vamos al otro eje, a la otra ordenada, vemos que esto significa que un 40% de la energía que hemos consumido proviene de esos combustibles alternativos. 40%, más de 1 millón de toneladas, parece mucho, es la mitad de nuestro objetivo. Hay que pensar que cuando empezamos en los años 2000 estábamos en valores realmente bajos en comparación con el tema europeo, luego subimos, luego hubo un momento de duda, pero estamos, podemos decir, a la mitad de nuestro objetivo. Debemos tratar más de 2 millones de toneladas al año de combustibles alternativos. Si esto lo vemos, ¿qué tipo de combustibles alternativos podemos utilizar? Alguien decía, pero ¿hay tantos combustibles alternativos? Sí, hay muchos combustibles alternativos. Ciertamente hay algún requisito que nosotros colocamos a los combustibles alternativos, por supuesto desde el punto de vista de seguridad de uso. Estamos diciendo que el proceso cementero es un proceso intrínsecamente seguro, pero aparte de ser intrínsecamente seguro, tenemos que estar convencidos de que no introducimos ningún elemento de riesgo en la cadena de producción, en la cadena de valor. Entonces tenemos una reducción de aquellos combustibles que son completamente seguros su manejo. Los CDRs, que son los combustibles derivados de residuos que tenemos, la madera y la biomasa de vegetal, pensemos que hay productos que se pueden utilizar, el orujillo, hay mucha actividad agrícola en nuestro país que puede ser objeto de procesamiento y convertirse en un buen combustible, los neumáticos fuera de uso, los que me he mencionado antes, las harinas y grasas animales, esas harinas que ya han sido utilizadas y que lo que queda son los restos de esas harinas y grasas animales, pueden convertirse perfectamente en un combustible para el sector. Hablamos también de disolventes, de otro tipo de servicios como el serrín que puede tener, que esté disponible, pero esto es solamente un ejemplo. Hay más de 70 corrientes de residuos que se pueden valorizar en una planta cementera. Obviamente, cuando uno está preparado para ello, cuando uno ha tomado las medidas previas que son las adecuadas. Decía que ese 40%, ese millón largo de toneladas, podía parecer mucho, pero eso es la mitad de nuestro objetivo. Cuando nos comparamos en el ranking europeo, vemos que hay países que están por encima del 80% de sustitución. Y hay muchas fábricas en Europa que ya están funcionando con una sustitución cercana al 100% y, por supuesto, por encima del 90%. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que pensamos alcanzar en los próximos años. ¿Por qué? Porque vamos a prestar un mayor servicio al país y al mismo tiempo vamos a hacer un producto más verde, con menor huella y más competitivo. Luego, hemos mejorado en los últimos años, pero es mucho lo que nos queda por delante. En ese concepto de lo que queda por delante hay algunos países que hay que vigilar, ¿no? Hay que seguir, hay que copiar a los mejores. El caso de Suiza puede ser uno paradigmático, con una valorización energética por encima del 70% de media, o el caso de Austria puede ser otro, donde los valores son todavía mayores. Ahí lo que vemos es que se ha reducido la dependencia de combustibles fósiles y que esto se ha conseguido obviamente con una medida que también influye, que es la tasa al vertido a la que me refería antes.
es muchísimo más elevada que en nuestro país. Alemania, país que también está por encima del 70%, que ha ascendido a este valor, pero es que, claro, la tasa del vertido en Alemania está por encima de los 140 euros tonelada. Lo cual, con esos valores, solo el 1% de los residuos municipales acaban en vertedero. Podemos comparar esa situación con la que vivimos en el país, en muchísimas de nuestras comunidades autónomas, y ver el largo camino que nos queda por recorrer. Algún ejemplo ponía el coprocesado de los neumáticos. Aunque los neumáticos se utilizan y tienen otros usos en su valorización material, y no solamente energética, nosotros hacemos las dos. Es lo que se denomina coprocesado. Cuando de un producto, de una corriente de residuos, no solamente queremos su componente energético, sino queremos su componente material. Estos componentes materiales en un neumático, alguien podría pensar que son pequeños, que no son relevantes. Bueno, prácticamente el 20% del peso de un neumático se puede reutilizar para fabricar cemento. El otro 80% lo vamos a utilizar como energía para hacerlo, pero el 20% va a ser como componentes químicos y físicos del neumático, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque los neumáticos tienen hierro, cosa que necesitamos, aluminio que tiene. Decía antes, el cemento es una combinación química de productos, de componentes muy naturales, muy abundantes en la naturaleza, y por lo tanto prácticamente en cualquier cosa que utilicemos vamos a encontrar algo que sea de utilidad para fabricar cemento. Es verdad que a veces se confunde la incineración con la valorización energética material, y hay diferencias que van más allá de lo jurídico. Algunas son las diferencias también desde el punto de vista de seguridad. Pensemos que en un horno de cemento las temperaturas llegan hasta 2200 grados centígrados, no hay ningún otro proceso industrial que alcance estas temperaturas, que lo que vamos a tener en un horno es el 92% son materias primas que se convierten en un magma que tiene 80 metros de largo. ¿Qué significa? Que la corriente de gases tiene que atravesar ese magma y el proceso de limpieza. En la producción de cemento no hay residuos, no hay escoria, no hay cenizas. Todo lo que entra se convierte en cemento. Es un proceso de transformación extraordinario y eso le da una utilidad, yo diría, fantástica para eliminar problemas. De hecho, es muchas veces utilizado cuando alguien quiere eliminar algo de forma definitiva. Pensemos en la crisis de las vacas locas o cualquiera de estos. Si alguien quiere eliminar algo de manera definitiva, y los juzgados lo utilizan de vez en cuando, un horno de cemento es la mejor solución técnica. Los beneficios de ese coprocesado están claros, y desde luego lo que nos van a permitir es preservar las reservas naturales, vamos a disminuir la dependencia energética del exterior, vamos a reducir las emisiones de CO2, algo que es realmente importante para nosotros y que es nuestro compromiso, y nos va a ayudar a tener un compromiso ambiental y un comportamiento ambiental realmente extraordinario. Decía, esto además es seguro. Entonces, a veces el sector que esto no es seguro, que estas actividades, bueno, tenemos una avalancha de evidencias científicas en las que dice que esto es un procedimiento de trato seguro. Y como digo, es una cuestión técnica, las temperaturas que tenemos y el comportamiento del horno y las dimensiones del horno hace que este trabajo sea un trabajo completamente seguro. Hay una relación enorme de informes que pueden estar a disposición de todo aquel que tenga curiosidad y que lo puede encontrar en la página web de la Fundación CEMA para comprobar que efectivamente los centros científicos de mayor relevancia en el país y en el entorno europeo hablan de la seguridad de este tratamiento. Desde luego, cuando hacemos esto, la economía circular es muy importante en la comunicación. ¿Por qué? Porque es un tema que puede dar lugar a malos entendidos, a veces malos entendidos involuntarios o quizás incentivados, pero tenemos que trabajar la educación para ver que esto es realmente una forma de ser más sostenibles. Hay una relación matemática certera. Si volvemos a la gráfica anterior, donde hablábamos de valorización energética en los distintos países europeos,
vemos que los que están arriba en el top, los que utilizan más valorización energética, son los países más verdes de Europa, aquellos que son calificados como los más verdes. Luego, valorización significa que es un país que está adoptando todas las medidas de reciclaje y que realmente tiene un enemigo que quiere batir, y ese enemigo que quiere batir es el vertedero. Por lo tanto, tenemos que dedicar un poco de atención a este proceso. Bien, esta panorámica que estamos viendo sobre la economía circular en el sector cementero, lo podemos analizar en detalle. Si alguien tiene curiosidad e interés, puede hacerlo a través de nuestro Observatorio de Economía Circular. Un observatorio que estamos haciendo con el Instituto Cerdá, que es el autor científico del observatorio, y que donde nos dice cuál es la situación que tenemos con una transparencia que a mí me parece realmente interesante, de cuál es la situación de la valorización energética y material en nuestro país y en el sector cementero. Está todo digitalizado y uno puede ver cuáles son las cantidades de residuos reciclados materialmente y valorizados energéticamente en las fábricas de cemento desde el año 2004 hasta ahora, cuáles son las autorizaciones integrales y ambientales integradas que habilitan el uso de esas materias primas y de esos combustibles alternativos, la problemática de los ahorros de emisión de CO2, que son muy importantes, el marco normativo, y uno puede, digamos, ver todo el informe y todo el análisis en función de cuál sea el elemento de interés que quiera analizar. Tenemos que decir que tenemos capacidad y estamos haciendo esta actividad de valorización y por lo tanto de economía circular en la parte energética, en la parte material hay menos problemas en 29 de las 32 instalaciones existentes en el país, y el objetivo es que muy pronto todas las plantas en nuestro país sean capaces de estar valorizando energética y materialmente. Desde el punto de vista de materias primas, antes decíamos, la valorización energética nos permite ahorrar 1 millón de toneladas al año de combustibles tradicionales. Bien, la valorización material nos permite ahorrar más de 2 millones de toneladas de recursos naturales. En total estamos hablando de 3 millones de toneladas de valorización energética y material. Esto es una contribución singular. Hay muy pocos sectores en la industria que tengan esta capacidad de tratamiento. Y esa capacidad de tratamiento la podemos aumentar si hay un entorno jurídico y reglamentario adecuado. Podemos hablar que desde el año 2004 hasta el 22 se han reciclado 53 millones de toneladas para la producción de cemento, lo cual es una posición realmente extraordinaria. Esto significa que en la actualidad un 8% de las materias que consumimos son materias alternativas. No hemos recurrido a nuestras reservas de caliza, a nuestras reservas de marga que tenemos en la fábrica. Aquí vemos cómo los residuos y el porcentaje entre tradicional, si habíamos conseguido reciclar 53 millones de toneladas de materiales, en el caso del reciclado energético se han conseguido más de 12,8 millones de toneladas desde el año 2004. Si lo vemos en peso, si lo vemos en calorías ya vemos que es un 40%, pero si lo vemos en peso en los últimos años estamos ya prácticamente un 50% entre combustibles tradicionales y combustibles alternativos. Que nosotros queremos y trabajamos para que esas curvas se crucen, que los combustibles tradicionales disminuyan sustancialmente y los alternativos se aproximen a un 80-90% del total. Bueno, esta es una de las imágenes, como aquí hay una actividad clara por parte de las comunidades autónomas que son competentes, vemos que hay una cierta disparidad y también tiene que ver con la huella industrial en cada comunidad autónoma, donde nos viene a decir si hay más flujos disponibles de residuos que pueden ser utilizados o que no existen. El ahorro de emisiones de CO2. Ahorramos emisiones de CO2 por el componente de biomasa que tenemos dentro de nuestros combustibles alternativos. Estamos diciendo que en el año 2022 1.150.000 toneladas de CO2 fueron evitadas por esta aplicación, por este concepto, esta aplicación masiva de la economía circular. Nuestro objetivo es que lleguemos a ahorrar más de 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 por el uso de biomasa en el corto plazo. Desde luego, dentro de nuestro observatorio tenemos también una calculadora que permite a cualquiera hacer números sobre cuál es
sus emisiones equivalentes de CO2, y aquí equivale desde un punto de vista de ahorro de actividad, cualquier cambio que pueda hacer. Y vamos cerrando un poco con, yo diría que esta imagen va a ser el resumen de todo. Tenemos, por un lado, la simbiosis industrial explicada desde un punto de vista material, que serían los colores un poco anaranjados que tenemos en la imagen, y por otro, la recuperación energética, que son los verdes que tenemos en el otro lado. Esto no es exhaustivo, simplemente representativo. Tenemos los principales corrientes que entran, tanto para energía como para material alternativo, y los sectores que vemos. La verdad es que la contribución del sector cementero a tener una industria total en nuestro país más verde son apreciables. Estamos ayudando a resolver problemas medioambientales de otros sectores, gracias a nuestra versatilidad para absorberlos en la producción de cemento. Este proceso de economía circular, que favorece la simbiosis industrial y la relación con otros sectores, tenemos relación en ese flujo de residuos con 88 sectores económicos en este momento, nos permite tener ahorros de CO2, 12 millones de toneladas de CO2 ahorrados, nos permite tener un ahorro de recursos naturales, 66 millones de toneladas de residuos recuperados, tanto material y energéticamente, y desde luego un ahorro económico en la actividad de las compañías que también es apreciable. Como conclusiones. Primero, en el momento actual en España el 50% de los residuos municipales gestionados se destinan a vertederos. Esta es una situación inaceptable. Necesitamos sustituir el modelo lineal de usar y tirar por un modelo circular que permita reducir, reutilizar, reciclar y aprovechar material y energéticamente los recursos contenidos en los residuos. Al fin y al cabo, lo que hacían nuestros mayores. Según tercero, los países más avanzados de Europa en protección ambiental son aquellos que más reciclan, más recuperan energéticamente residuos no reciclables y menos emplean el vertedero. En cuarto, conclusión, la Unión Europea promulgó en 2019 el Pacto Verde con el fin de conseguir que Europa sea el primer continente climáticamente neutro. En la línea de compromiso con este compromiso de descarbonización, la industria cementera ha publicado su hoja de ruta para la descarbonización del sector cementero, en la que se establece como clave el uso de materias primas descarbonatadas y el uso de combustibles derivados de residuos que son biomasa. El coprocesado se muestra como la herramienta ideal para gestionar ambientalmente y de manera segura estos tipos de residuos. De esta forma conseguimos evitar que más de 3,2 millones de toneladas de residuos acaben cada año enterrados en los vertederos, además de ser un mecanismo para reducir las emisiones de CO2 de nuestra industria. Como digo, toda esta información está en nuestra página web y en el Observatorio de Economía Circular con Recupera Residuos en cementera.org, que está a su disposición, pero que además deben verlo y ponerlo en combinación con lo que va a ser la actualización de nuestra hoja de ruta hacia la neutralidad climática en el sector cementero, que se va a publicar esa actualización en las próximas semanas. Muchas gracias por todo.